Algunas personas, siendo demasiado duras en sus críticas contra el hijo de Arnold Schwarzenegger después de su primera competencia de culturismo, los culturistas se manifestaron diciendo que el hijo de Arnold Schwarzenegger no pertenecía a un escenario de culturismo y que había avergonzado a su padre. Esto fue después de que Joseph Ballena se subió al escenario del Campeonato Natural del Estado de Colorado de la NPC por primera vez y se fue con 3 medallas de oro. La victoria. Joseph Ballena tiene 28 años. Es hijo de Arnold Schwarzenegger, un hombre que ganó el título de MR Olympia 7 veces consecutivas entre 1970 y 1975 y nuevamente en 1980 y que se convirtió en una de las presencias físicas más reconocibles en la historia humana antes de hacer la transición a una de las carreras cinematográficas más exitosas del siglo XX. Durante la mayor parte de la vida de Joseph Ballena, ese legado ha funcionado como la radiación de fondo de todo lo que hace públicamente. El 28 de marzo de 2026 se movió del fondo al centro. Esa fue la fecha de los Campeonatos Naturales del Estado de Colorado de la MPC, un evento de culturismo natural probado contra droga celebrado en Denver, Colorado. Fue, según todos los registros verificables, el primer espectáculo de culturismo competitivo de Joseph Ballena. Entró en 4 divisiones, ganó 3 de ellas. Ganó oro en la clase de peso pesado del culturismo masculino abierto, la física clásica masculina verdadero novato y la física clásica masculina novato. En la clase abierta C de física clásica masculina terminó segundo. Para un competidor sin experiencia previa en el escenario, entrando en un show natural, es decir, probado contra drogas, sin sustancias que mejoren el rendimiento, el resultado fue notable por sus méritos técnicos únicamente. Pero en la economía de la atención, los méritos técnicos no eran la historia. El nombre era la historia. El nombre siempre ha sido la historia. Ballena publicó en Instagram después de la competencia con el caption, "Misión cumplida", junto con múltiples fotografías de escenario. En esas fotos estaba haciendo poses que tienen una historia visual específica. Un más muscular, un pecho lateral, un vacío. Estas son las mismas poses que Arnold Schwarzenegger ejecutó en los escenarios a principios de los años 70. Las poses que aparecen en cada clip de Pumping Iron, en cada archivo de revista de culturismo de esa era, en la iconografía que el deporte aún extrae hoy. Las publicaciones de Ballena replicaron esas poses con una deliberación que fue tributo o coincidencia y casi con seguridad ambas. Internet respondió al paralelismo visual inmediatamente y en alto volumen. Fox News, People, CNN, Estados Unidos Today, TMC, E-News y Yahoo Sports, todos publicaron historias dentro de 48 horas. Los titulares eran variaciones sobre un único tema. El hijo de una leyenda había seguido los pasos de su padre y lo había hecho limpiamente. Varios medios publicaron fotografías lado a lado de Joseph en 2026 y Arnold en su prime competitivo. El contraste visual, la física natural del hombre más joven contra la escala casi mitológica de su padre en los años 70, fue construido en la historia como tanto su motor como su complicación. El parecido fue suficiente para hacer que las fotos fueran cautivadoras. La diferencia fue suficiente para hacerlas interesantes. Arnold mismo no estaba presente en la competencia. Estaba en Inglaterra en ese momento albergando el festival Arnold UK, pero el metraje de su reacción a desempeño de su hijo circuló en las redes sociales, mostrando a un hombre de 78 años viendo fotografías de escenario de su hijo y respondiendo con orgullo visible. La textura emocional de ese metraje no fue pasada por alto en la cobertura. La dinámica familiar entre Arnold y Joseph Ballena lleva un peso específico, dado que su relación existe a la sombra de un escándalo público que fue reportado en 2011 y que Ballena creció navegando a la vista completa de cualquiera con una conexión a Internet. En las semanas antes de la competencia, clips de entrenamiento que Ballena había publicado mostraban a Arnold en Gold's Gym en Venice Beach, parado al lado de su hijo, ajustando su forma y entregando coaching que había sido congelado en él durante décadas. Arnold le dijo que conmocionara los músculos, la frase exacta de la filosofía de Pumping Iron, el mismo principio que aplicó a su propio entrenamiento hace medio siglo. La imagen de esos dos hombres juntos en ese edificio específico, en esos roles específicos era el tipo de momento que genera moneda viral sin esfuerzo. La reacción de la comunidad profesional de culturismo fue en general de apoyo y directa. Bill Heath, 7 veces MR Olympia, comentó tan impresionante en las publicaciones de Ballena. Lee Priest, un expresional de la IFBB que terminó segundo en el Mr. Olympia de 1997 ofreció bien hecho. El competidor de física clásica, Wesley Baices, añadió, felicitaciones. Estos no eran extraños comprometidos con contenido de celebridad.
Estos eran atletas con comprensión técnica genuina de lo que cuesta subirse a un escenario de culturismo, lo que se ve un debut natural desde adentro y cuál es el estándar apropiado para uno en realidad. Fitness Bolt y Generation Iron proporcionaron los desgloses más detallados para la audiencia de culturismo, confirmando los resultados específicos de la división y notando que la estructura física de Bayana, miembros largos, una estructura heredada directamente de su padre, se adecuaba particularmente bien a las reglas proporcionales de la categoría de física clásica. El show natural de la NPC en sí funciona como una vía de calificación hacia la posible contención de Olimpia, lo que significa que una carrera competitiva que continúe en esta dirección no es simplemente ceremonial, tiene un punto final estructural que importa. Para el momento en que esas conversaciones estaban en su curso, en los lugares donde la comunidad real del deporte vive y debate, se estaba formando un tipo diferente de reacción en las secciones de comentarios y canales de YouTube que son adyacentes al deporte, pero no dentro de él. Y en un canal específico, un veredicto ya había sido entregado sobre el debut de Joseph Vina, que era preciso, público y lo suficientemente afilado como para generar una refutación formal de otro creador. Este es un chico que no tiene razón para subirse al escenario porque en el momento en que se sube al escenario, puedes imaginar. Fouad Abiadam en RBP News estaba identificando algo real. La entrada de Bayana en este espacio fue una opción hecha sin necesidad profesional, sin los incentivos financieros que impulsan la mayoría de las carreras competitivas y con el conocimiento completo de que el escrutinio adherido a su nombre sería calibrado a un estándar diferente que el aplicado a cualquier otro competidor novato. Puedes imaginar la avalancha de ojos sobre el por qué es el hijo de Arnold. Y esos ojos llegaron en forma de cobertura mediática, felicitaciones profesionales, entusiasmo de aficionados y algo más completamente diferente, algo que un canal de YouTube ya se había comprometido en vídeo. El veredicto. Existe una tradición en el comentario de culturismo de honestidad cruda sobre físiques competitivos. Los críticos en este espacio despliegan lenguaje técnico sobre acondicionamiento, simetría, musculosidad y presentación de escenario. Y lo hacen bruscamente porque el deporte en sí demanda una relación sin disculpas con la evaluación física. Esa tradición produce algunos de los contenidos más genuinamente informativos en el ecosistema de medios de fitness. También produce momentos donde la brecha entre la crítica y el contexto en el que se aplica se vuelve lo suficientemente amplia como para que el ejercicio deje de ser criticado y se convierta en otra cosa. Lo que un creador llamado Evan de un canal de YouTube llamado Evan Bodybuilding publicó sobre el desempeño de debut de Joseph Vina fue del segundo tipo. Fue lo suficientemente puntiagudo y específico en su lenguaje que otro youtuber Michael Diamond de Mock Central sintió que requería un vídeo de respuesta dedicado completo. Diamond no es alguien que genere controversia para clics. Es un excompetidor natural con experiencia de primera mano de los ciclos de preparación y ambientes competitivos que producen los físiques siendo juzgados. Su decisión de responder directamente y por nombre es, en ese contexto, una señal sobre el peso de lo que había sido dicho. El vídeo de Diamond se enmarcó explícitamente como una refutación. Estaba tranquilo al respecto, no estaba realizando indignación, pero tampoco estaba equivocando. En su evaluación se refirió a Joseph como viéndose como es el despido estético más total posible disponible en este vocabulario. No identifica una debilidad específica en el acondicionamiento o señala un problema con la simetría o nota que la rutina de poses necesitaba trabajo. Colapsa el desempeño completo en un único veredicto no calificado de fracaso y fue aplicado a un competidor natural de primera vez en un espectáculo regional amateur. Alguien que según el registro documentado había entrenado consistentemente durante años. Había sido entrenado en las semanas antes de la competencia por alguien con más conocimiento combinado del deporte que casi cualquier persona viva y que había entrado en una categoría específicamente diseñada para personas sin experiencia competitiva previa. El problema con el lenguaje no es simplemente que sea duro. La dureza y la crítica competitiva no es inherentemente incorrecta. El problema es que el lenguaje fue aplicado sin calibración al contexto que estaba describiendo. Un profesional de élite que trae un paquete inferior a un evento mayor sancionado merece una evaluación sin piedad. Un competidor natural de primera vez en un espectáculo novato regional ocupa una categoría completamente diferente. El mismo lenguaje aplicado a ambas situaciones no es rigor crítico consistente. Es un fracaso al ajustar el estándar al ambiente. Y según la cuenta de Diamond del vídeo de Evans, el lenguaje no se detuvo en estética. Él dijo que no se veía como si perteneciera al escenario de culturismo. Esto mueve la crítica del juicio estético a un veredicto sobre la presencia. No pertenecía al escenario. No es un comentario sobre el acondicionamiento.
Es una declaración sobre si la persona debería haber entrado en una división novato natural. Una categoría que existe específicamente para proporcionar una primera experiencia competitiva para atletas que son nuevos en el deporte.